Durante 21 años, Blanca Molina buscó a su hijo sin saber dónde estaba, quién se lo había llevado o qué había pasado con él. No era abogada, no era activista, no tenía influencias. Era una madre vendedora ambulante de Ibagué tratando de sobrevivir mientras preguntaba lo mismo todos los días. ¿Dónde está mi hijo? Hay palabras que nunca llegaron al destino hasta ahora. Bienvenidos a Cartas sin enviar, un podcast de La Oreja Roja en conjunto con la JEP. No son cartas perdidas. Son cartas demoradas por la vida. Te extraño mucho, pero prometo llorarte poquito, nada más, para que puedas descansar en paz. Nunca imaginé una vida sin poder abrazarte. Su hijo se llamaba John Charlie Ortiz Molina. Tenía 23 años cuando fue secuestrado en 2003 en el corregimiento de San Juan de la China, zona rural de Ibagué, Tolima. John había prestado servicio militar. De esa época conservaba las placas de identificación que le dieron en el ejército y las llevaba colgadas al cuello. En una zona controlada por las FARC-EP, ese detalle mínimo cotidiano podía convertirse en una sentencia. ¿Cómo le gustaría que contemos la historia de su hijo para honrar su memoria? ¿Cómo es la realidad? ¿Y cómo es esa? Pues la realidad, que fue desaparecido, secuestrado, torturado, crímenes de lesa humanidad, homicidio. Y somos desplazados también. Por medio de la búsqueda de mi hijo me desplazaron de mi hijo. Estuve prestando el servicio militar, estuve en contraguerrilla, se retiró y al retirarse me lo secuestraron, me lo torturaron y me lo desaparecieron. Pero el que me lo desapareció fue la justicia ordinaria. La justicia ordinaria. Nunca le pusieron cuidado al caso de mi hijo ni nada, sino siempre vivió archivado. El secuestro de John Charlie no fue un hecho aislado. Fue parte de una política sistemática de control territorial ejercida por las FARC-EP a través de las privaciones de la libertad, hoy investigada por la JEP en el caso 01. Por muchos años, en el imaginario popular se instaló la idea de que el secuestro solo era un riesgo para esas personas que tenían mucho dinero. Pero la realidad es que este fue un flagelo para toda la sociedad, de todas las clases sociales. Yo no sabía que mi hijo estaba muerto. Yo vine a saber en el 2011. Mi esperanza era que apareciera mi hijo. Así fuera un habitante de calle, pero que verlo con vida. Yo nunca pensé que mi hijo me le hubiera pasado todo lo que me le hicieron. Hijo, qué falta que me haces. Hoy me despierto con el alma hecha pedazos. Hoy me despierto sin querer decir adiós. Después del secuestro de su hijo, la violencia no tardó en encontrarla de nuevo y trató de callarla. Las amenazas, el miedo y la imposibilidad de seguir viviendo donde todo recordaba a John Charlie obligaron a Blanca a salir de su territorio. A mí la guerrilla supo que yo estaba buscando a mi hijo y me dijeron a mi viejo, a mi hijo que me queda, que dejáramos de buscarlo, sino que no fuéramos, ¿qué hacemos? Irnos. Como muchas víctimas del conflicto armado en Colombia, llegó primero a Bogotá. No porque fuera su destino, sino porque era el único lugar donde pensó que podía estar a salvo. Yo con mi viejo nomás así con lo que teníamos puesto y mi hijo. Acá gastamos lo que teníamos ahorrado buscando a mi hijo, pagábamos hotel, pagábamos diario. ¿Y cómo sobrevivieron acá en Bogotá? Ay, Diosito, vendiendo en las calles, vendiendo dulces. Toda la vida me ha tocado trabajar vendiendo dulces en los buses. Mi hijo vivía vendiendo dulces en los buses. Hay veces nos cogían a policía y nos llevaban por allá para una estación. Nos tocó dormir en las calles, se acabaron los viáticos, se acabó todo, porque un vendedor no es que le vaya bien. A pesar de las dificultades, su búsqueda no se detuvo. En 2011, Blanca encontró información que cambió todo.
Pudo acceder a fotografías de cuerpos no identificados en medicina legal. Allí reconoció a John Charlie por las placas del ejército que siempre llevaba. Entonces lo supo. Su hijo había sido asesinado y enterrado como NN en el cementerio San Bonifacio en Ibagué. Pero saber no era suficiente. Para exhumar el cuerpo necesitaba una orden judicial. Durante 10 años, aunque Blanca tenía la certeza de que su hijo estaba en un cementerio, no podía tocar la tierra donde estaba. Nunca me atendieron. Yo para saber que mi hijo estaba muerto fue por la registraduría, que habían hecho la plena identidad en el 2011. Porque yo siempre esperaba que llegara mi hijo, que apareciera mi hijo. Yo nunca pensé que mi hijo estuviera muerto, que él era una persona que con nadie se metía. Pero cuando ya le dije a la señora de la registraduría que si me podía facilitar una copia de esas, y no tenían, póngale cuidado, me dijo, ay sí señora, se la puedo facilitar, pero pague 5.000 pesos al Banco Popular, era lo único que tenía. Le dije, ¿no me pueden darme así? Dijo, no. Y fui y pagué esos 5.000 pesos. Y que era lo bueno, ya que ¿a dónde? ¿Muerto a dónde? Y le pregunto, yo no sé, vaya a un lado, vaya al otro, otra vez devuélvanos para acá, para Bogotá, de Ibagué para acá, de aquí para allá. Después de eso, en 2011, le dije a mi viejo que mi hijo tiene 4 hijos, el otro, desde ese. Dije a mi viejo, mijo, vámonos para Ibagué, y miremos. Y no fuimos para Ibagué. Y en Ibagué siempre nos daba miedo, porque la guerrilla anda mucho. Ellos andan por civil, como a Pedro por su casa. En Ibagué la búsqueda tomó otra forma. En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Blanca revisó documentos durante años. Listados, registros, números, papeles que no decían hijo, sino NN. Y le dije a la doctora, tengo a mi hijo desaparecido, pero no sé a dónde. Ya está en muchas partes. Me dijo, ¿y qué? Le dije, no, doctora, necesitamos si nos hace el favor y nos muestra todos los NSNs, de tal año a tal año, de este año para atrás. Vino y me dijo, ¿usted, señora, está preparada para ver esas fotos? Le dije, sí. Me mostraron en el 2000 del año de mi hijo, hubieron 3 NSNs, que fue una muchacha, primero me mostraron la muchacha, después un viejito, y de ahí a lo último a mi hijo, pero a mi hijo no sacan la foto así parada como está, sino acostada. Y como está todo como le dijera. O sea, no se reconoce, porque le dieron los 2 tiros en la cabeza por la espalda. Tiene su ojito derecho, todo fracturado, todo de los mismos impactos, todo deforme, Le digo, doctora, él es mi hijo. Me dijo, no. Le dije, ¿cómo que no? Páreme esa foto, hágame el favor. ¿Cómo lo reconoce? Uno de mamá, la sangre tira. Y ella que no. Hasta que, doctora, él es mi. Me dijo, mírelo bien. Y el papá decía, sí, él es mi muchacho. Dicen que las fotos no son importantes, pero cuando es lo único que tengo de quien partió de ese viaje sin retorno, son todo para mí.
El 6 de agosto de 2021, Blanca Molina se acreditó como víctima ante la JEP. Esto significaba un nuevo cambio en su historia. Dejó de ser una madre que buscaba ayuda, información y verdad en solitario. Ahora se encontraba en un lugar en donde esas demandas eran escuchadas y podía hacer valer sus derechos. ¿Yo por qué llegué aquí a la G? Porque yo moví muchos hilos, me moví para un lado, hasta que encontré pruebas, papeles y todo, para podérselos traer acá a la G. A mí me reconocieron como víctima, y eso en julio del año pasado, fue que el 12 de julio le pude darle sagrada sepultura a mi hijo desaparecido por 21 años. Y me reconocieron, y eso que yo tengo una mano de tutelas, papeles que pasé a la unidad de víctimas, de si yo iba, y se reían, miraban el computador y se reían, porque no creían de que yo fuera víctima del conflicto armado. En 2024, durante una audiencia regional de reconocimiento de verdad, el excomandante guerrillero Álvaro Ener reconoció ante Blanca que su hijo fue secuestrado y asesinado por las FARC-EP. La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll dijo algo que resonó en la audiencia. Si Blanca hubiera tenido más recursos económicos o capital social, contactos, probablemente habría encontrado antes a su hijo. Hijo, sé que algún día nos volveremos a encontrar. Yo fui la que lo encontré. Yo fui la que lo encontré y por mí salió la unidad de búsqueda. Yo tuve un privilegio que por mí, medio de mi búsqueda y eso, salió la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Incluso el personal me felicitó, los forenses, ortopólogos. Fueron 2 décadas de incansable labor. Doña Blanca tiene finalmente un lugar donde honrar la memoria de su hijo. Y hoy esta madre ayuda a otras familias en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. En julio de 2024, Blanca Molina enterró a su hijo con nombre, con historia y con verdad. Después de 21 años, la búsqueda terminó. La memoria no. Sé que nuestros vínculos espirituales trascendieron a nuestras almas, que tu amor es continuar una vida sin ti. Ha sido una de las batallas más duras que me ha tocado enfrentar, porque nunca imaginé una vida sin poder abrazarte. Las víctimas no hablan solo para contar lo que perdieron, hablan para señalar lo que aún falta. Blanca habla desde ese lugar, desde la exigencia de dignidad, reparación y condiciones reales para vivir. Porque a nosotros las víctimas del conflicto armado, eso es lo que a mí me duele. No tenemos apoyo de nadie, mientras los victimarios sí. Los victimarios tienen de todo, tienen todos los beneficios. Ellos tienen, vean cómo andan, en buenos carros, estrenando, bien peluqueados, y nosotros las víctimas, muchas, sin tener con qué comer, sin vivienda, pagando arriendo. ¿Cuántos viejitos se han muerto esperando que los reparen, los indemnicen? ¿Qué cree usted que la gente necesita entender aún sobre las familias y las madres que buscan a sus hijos? A entender que pobrecitas hay muchas que no tienen, todos no tenemos el mismo espíritu, ¿sí o no? Bueno, hay unos que luchamos, pero hay otros que pobrecitos no tienen la misma agilidad, el mismo espíritu de uno que moverse, que no, sino espera que la ley, y la ley no hace nada. Queridas madres buscadoras y familiares buscadores, yo, Blanca Lilia Molina, yo les digo, sigamos con nuestra lucha, rendirnos jamás. Aunque tengamos este dolor tan grande en nuestro corazón, siempre lo llevaremos, pero nunca rendirnos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cartas sin enviar. Te invitamos a compartir este capítulo y a seguirnos en nuestras redes sociales como @laorejaroja.